Cuando Abraham escuchó la voz del Señor, a los 75 años sintió un fervor. Deja tu patria, a tu hogar que amaste, a nuevos horizontes. Dios te ha llamado a pelear. Ahora dice, creó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra justicia? Ahí vemos muchas palabras en la Biblia y a veces no pensamos en el significado. Justicia. Su significado es el hecho de declarar justo. Justicia. El hecho de declarar justo. O sea, que uno es justamente como si nunca hubiera hecho pecado o mal. Justamente como si alguien nunca hubiera hecho pecado o maldad. Vamos a imaginarnos por un momento de un criminal, de un malhechor que se presente ante un juez en el judicial. Y este entra y es culpable de, digamos, robos. Y al presentarse ante el juez es totalmente culpable. Pero vamos a decir que el juez lo pronuncia no culpable. Se presenta, el juez dice no culpable. Y este entonces sale justificado. Justificado. Ya no es culpable de lo que era culpable antes. Esta es la justificación de ser justo. Segundo de Corintios 5:21. Gloria a Dios. Aquí se refiere a Cristo. Ahí dice en el verso anterior. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ¿de qué manera somos nosotros justificados? Porque Cristo toma nuestro lugar. O sea que dos personas se presenten ante el juez. Uno es usted o yo y el otro es Cristo. Usted o yo si hemos pecado. Si somos culpables. Pero aquí está uno a nuestro lado que no es culpable. Nunca conoció pecado, la Biblia nos dice. Luego Dios, en vez de pronunciarnos a nosotros culpable y Cristo no culpable, dice a Cristo, Él es culpable y tú eres no culpable. Hay un cambio. Así es la justificación. Cristo lleva la pena de nuestra culpa, de lo malo que nosotros hemos hecho. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es lo que está diciendo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que hubo un cambio. Cristo tomó nuestros pecados, nosotros tomamos su justicia de él. Y salimos del juzgado diciendo, no culpable, gracias a Dios. No culpable, aleluya. Ya no tengo que pagar mis pecados. Yo soy, el Señor me pronunció justificado. Gracias a Dios. Y fue lo que sucedió con Abraham. Hermanos, para ser justificado, tenemos que ser perdonados. Ahora, muchas veces no pensamos en, como digo, en estas palabras, lo que signifiquen. Y por eso carecen de importancia. No, para Dios, pues es fácil que perdone. Es fácil que Dios perdone. ¿Verdad? Así sentimos. Pero hermanos, le quiero hacer una pregunta.
Vamos a decir que una persona a usted le ha ofendido. Vamos a decir que su hermano carnal o un hermano en la iglesia, una hermana, que hizo algo que le ofendió. Bueno, nadie sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nunca siente ofendido. Bueno, yo a veces sí siento ofendido. Vamos a imaginarnos que alguien a usted le ofendió. Ahora, ¿me va a decir que es fácil perdonar? ¿Has tenido que perdonar a uno que lo ofendió? ¿Y me vas a decir que es fácil? No, hombre, no es fácil, es duro. Y si para los hombres es duro en lo natural, ¿cuánto más para Dios perdonar a un pecador que le ha ofendido hasta lo último? Hermanos, el pecado es algo serio porque es ofenderle a Dios. A Dios, no a una persona, no al pastor, no a la hermana ni al hermano, es ofenderle a Dios. Y decimos, pues es fácil que Dios perdone. No crea que va a ser fácil para Dios cuando aún para los hombres nos es difícil. Pero esto es lo que Dios hace cuando nos justifica, nos perdona. Aleluya, aleluya, para que ya estamos en buena relación con Dios. Decimos a alguien que pues hay problemas, ¿verdad? Entre dos personas, decimos, pues ni se pueden ver en cuadra, ni se pueden ver en foto, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque no quieren estar juntos, no quieren hablar, no quieren estar en el mismo cuarto, no quieren caminar por el mismo lado de la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han ofendido. Hermanos, cuando hay pecado, es lo que hay entre el hombre y Dios. Ofensas. Y justificar es quitar estas ofensas para que nuevamente hay relación entre el hombre y Dios. Qué grato siente cuando usted o yo, pues, ha habido problemas con una persona y siente uno feo adentro y hay dolor y después se reconcilian. Después se quita la ofensa y están buenos otra vez juntos. Qué grato siente, ¿verdad? Así es cuando uno es justificado con Dios. Pues la Biblia dice en Efesios 1:6, nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Esto es lo que hizo Cristo. O sea, la justificación tiene que ver con nuestra relación con Dios. Bueno, en el pizarrón también van otras palabras referentes a la salvación. Ahí tenemos redención, regeneración, reconciliación, santificación. Son buenos temas y son palabras, cada uno tiene un significado especial. Y nomás les voy a decir ahorita el significado de estas palabras. No todos dicen lo mismo. Redención quiere decir volver a comprar algo vendido. Volver a comprar algo vendido. O el hecho de pagar el rescate. Volver a comprar algo vendido o el hecho de pagar el rescate. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un hombre, si debía dinero y no tenía con qué pagar sus deudas, él mismo se podía vender como esclavo. Y con esta cantidad de dinero, pues él pagaba lo que debía. O compraba dinero para comida para su familia, etcétera, etcétera. Y vamos a decir que un hombre se vendía de esclavo porque le faltaba lo necesario de la vida. Y luego un hermano carnal suyo, que vive lejos, oye del asunto. Y él dice, se lastima mucho
porque su hermano carnal es esclavo, que por la necesidad tuvo que venderse en esclavitud. Y este hermano viene y dice, yo quiero soltarle a mi hermano de su esclavitud. Entonces, para que éste fuera librado de la esclavitud, es necesario pagar el precio. Y estos calculan cuántos años resta de servitud o de servidumbre, de esclavitud. Y el hermano carnal, si tiene el dinero, pues lo paga. Y el otro ya no es esclavo, está libre. Esto es redimir o redención. Es volver a comprar algo vendido. Segundo, regeneración. Esto sencillamente quiere decir hacer nuevo. Hacer nuevo. Tenemos el verso en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo está hecho nuevo. Imagínese de aquel viejo borracho. Toda su vida ha servido al alcohol, a la borrachería y al diablo mismo. Pero ya anciano, ya todo desgastado, viene y se entrega a Cristo. ¿Qué es lo que la Biblia dice referente a esta persona? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo está hecho nuevo. O sea que Dios a esta persona vieja, desgastado toda su vida, el Señor lo toma y lo hace nuevo. Aleluya. Esta es regeneración. Y lo que Cristo dijo a Nicodemo: si un hombre no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto es regenerarse por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Es nacer de arriba. Es ser hijo de Dios. Aleluya. Uno ya no es hijo de Adán. Uno es hijo de Dios. Reconciliación. Otra palabra. Esto quiere decir volver a amistarse con uno después de un pleito. Reconciliación. Volver a amistarse con uno después de un pleito. Y ahí tenemos varios versos. Ya les expliqué cómo nosotros, por haber pecado, hemos ofendido a Dios. Y hay pleito entre el hombre y Dios. Y la reconciliación es arreglar el pleito. Quitarlo por la sangre de Cristo, para que haya reconciliación entre el hombre y su Dios. Por eso la Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Luego, ¿qué dice? ¿Quién es? Es Jesucristo, hombre, lo que dice. Una sola puente por lo cual el hombre se reconcilia con su Dios. Es Jesucristo. Luego, una palabra más referente a la salvación. La santificación. ¿Qué quiere decir santificación o ser santificado? Quiere decir hacer santo o apartado de lo inmundo. Esa es una mitad, apartado de lo inmundo. Y, es la otra mitad, apartado para Dios. ¿Me explico? Tiene dos mitades. Es como la moneda, tiene dos lados. Un lado es apartado de lo inmundo, y luego volteándolo se ve al otro lado, apartado para Dios. Es una sola cosa, pero tiene dos lados. La santificación. Y si falta uno o falta el otro, no es nada.
¿Eh? Si uno dice, pues yo estoy apartado para Dios, yo estoy santificado, pero no se apartó de lo inmundo, no es santificado. Si uno se apartó de lo inmundo, pero no se apartó para Dios, tampoco es santificación. Se necesita las dos cosas para que sea completo. La santificación, ¿cómo es? Es algo que empieza cuando uno se entrega a Cristo y se sigue a través de toda la vida. Hasta San Pablo mismo decía, yo no digo que soy perfecto. Y este es un verso que vamos a ver en otro capítulo. Ya para el fin de su vida, él decía, yo no soy perfecto todavía, pero la santificación se está obrando en mí. Cada día estoy más apartado del mundo y estoy más apartado para Dios. Aleluya. Y así debe de ser, hermanos. Nunca llegamos al punto que nosotros podemos decir, pues ya llegué. Pablo dice, yo no digo que he alcanzado ya, sino que yo me extiendo para ver si logro aquello por lo cual Dios me ha llamado. Ahora estamos en el verso 6 de Génesis 15 todavía. Este abarca mucho, ¿verdad? Pero hay una cosa más que quiero decir antes de pasar al siguiente verso. Dice que Abraham creyó a Dios y fue justificado. Ahora, ¿cómo es posible que Abraham cree? ¿Cómo es posible que es justificado a base de su creencia en lo que Dios dijo? Porque sabemos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sabemos que Cristo es el único camino de la salvación. Entonces, ¿cómo es que Abraham fue justificado? Nomás por creer lo que Dios dijo. Yo te lo voy a explicar. Porque cuando Dios decía a Abraham, como las estrellas del cielo va a ser tu descendencia, Él hacía referencia a la simiente. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer. ¿Quién es? ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Cristo. Y ahora estamos siguiendo la línea de la simiente. Llegó hasta Abraham y ahí se detuvo. Ya no se siguió la línea porque no hubo hijos. Pero Dios dice, no, Abraham, tú vas a tener un hijo. Tú vas a tener descendencia como las estrellas del cielo. ¿A quién se refería? A Cristo. Aleluya. Así cuando Abraham puso su fe en lo que Dios dijo, él estaba confiando en Cristo, aleluya, que iba a venir por medio de esta promesa que Dios le dijo. ¿Me explico? Así fue justificado Abraham. No hay salvación fuera de Cristo, pero Abraham sí alcanzó esta salvación por confiar en la promesa que Dios le hizo. Ahora, verso 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Ahora, Abraham está medio desanimado. Él sentía temor. Él estaba un poco triste porque no tenía hijo. ¿Y de qué manera lo anima Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios le acuerda del pasado. Dios le dice a Abraham, acuérdate, tú estabas en Ur de los Caldeos. Yo me aparecí a ti y te dije que te iba a llevar a esta tierra. Y acuérdate de Abraham, todos los milagros que he hecho a tu favor a través de los años. Y aquí estás ahora, en la tierra de promesa, donde yo te dije. Tú confiaste en aquel entonces, Abraham. Confíe todavía. Sigue confiando en mis promesas. Y leyendo en los Salmos, yo sé que ustedes lo hacen enseguida, es muy importante leer los Salmos.
Vemos muchas veces que David se animaba por pensar en lo que Dios hizo en los años pasados. Él pensaba en cómo Él sacó al pueblo de Israel de Egipto. Él se acordaba de cómo Dios les daba victoria sobre sus enemigos. Y al meditar en todo lo que Dios hizo en el pasado, le animaba para el presente y para el futuro. ¿Cuáles son las cosas que el Señor ha hecho en tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Cuáles milagros Él ha hecho a tu favor? Cuando andabas allá en el mundo perdido, el Señor alargó su mano y te levantó del pecado y te justificó, te salvó, te llenó del Espíritu Santo, te dio victoria sobre el pecado y sobre la enfermedad y sobre la situación y la tristeza. Acuérdate de todo esto para animarte para lo presente, porque Dios no cambia. Aleluya. Las cosas que Él hizo entonces todavía los hace hoy. Así que no te desanimas. Medite en lo que el Señor ya ha hecho en tu vida. Verso 8. Y él respondió, Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, la tierra. Él pidió un señal de parte del Señor. Y vamos a pensar por un momento. ¿Esto fuera incredulidad de parte de Abraham? El Señor le dice: te voy a dar la tierra, y Abraham dice: bueno, Señor, dame señal. ¿Y fuera incredulidad? Bueno, hermanos, yo no creo que fue incredulidad de parte de Abraham. Acuérdese que Abraham, pues muchas veces decimos: oh, que yo fuera como Abraham, como Moisés, y que Dios se aparezca a mí, que hable conmigo, ¿verdad? Ah, qué bonito era en aquel entonces. Hermanos, Dios hablaba con estos hombres un promedio de una vez cada 10 años. Ya pasaron 10 años desde que Dios le habló a Abraham. Y él espera 10 años y no le vuelve a hablar el Señor. ¿Tú quieres ser como Abraham? Ah, bueno. El Señor ya te habló, espérate otros 10 años para que te vuelva a hablar. Y no tenían Biblias. No había Biblias. No había palabra de Dios. ¿Cómo te gustaría andar por 10 años sin Biblia, sin escuchar la voz del Señor fielmente día tras día tras día? Y un día el Señor te aparece y te dice, otra vez te habla y te dice: te voy a dar esta tierra. Ah, espérate, Señor, ¿qué me vas a dar de señal? No te vas muy pronto, porque Abraham estaba pensando: pues tal vez va a ser otros 10 años y ¿qué es lo que voy a ver para saber que el Señor sí me habló? Entonces pidió señal. Hermanos, también nos animamos porque todos pasamos por estos ratos. Hay ocasiones en nuestra vida en que sentimos muy cercas al Señor. Su presencia es muy real en nuestras vidas. Y sentimos escalofríos por la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y qué bonito es, sentimos gozo, sentimos alegría. Y al rato no sentimos nada. No sabemos si el Señor todavía está en nuestra vecinidad o si se mudó a otra parte. Ya lo sabemos. Pero no nos desanimamos, porque todos pasamos por temporadas, por estaciones. Y si aguantamos y tenemos paciencia, volveremos a sentir nuevamente la presencia del Señor. No es que Dios no está obrando. Él nos ha dejado sin sentir su presencia diariamente para ver qué hacemos. Tenemos que aprender a andar por pura fe en la promesa de Dios y no por lo que sentimos. Servirle al Señor cuando uno siente gozo y siente su presencia todos los días. Pues qué fácil. ¿Quién no lo va a servir? Pero cuando Dios nos deja un rato, no sentimos su presencia. Entonces es la prueba si en realidad vamos a servir a Dios o no. Esta es la prueba. Y así le sucedía
a Abraham. Y le pide señal de Dios. Luego Dios le da una visión del futuro. Versos 9 al 17. Versos 9 al 17. Una visión del futuro. Hermanos, ¿ustedes saben que Dios conoce el futuro? ¿Sí saben? Dios conoce lo futuro. Vamos a leer. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y una palomina. Dios le pide animales para sacrificar. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Ahora, hermanos, dijimos al principio que Dios le apareció a Abraham en visión. Ahora, no sabemos si se cambió la cosa a que Dios estuviera presente en cuerpo, porque recibió los animales, o si todavía Abraham estaba viendo una visión como San Pedro en el libro de Hechos, cuando vio aquellos animales y la sábana y todo, ¿verdad? No importa en realidad. Pero de todos modos, Abraham los da, y Jehová los parte por mitad, y pone las mitades en la tierra, con un pasaje entre las mitades de los animales. Luego descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, o sea, sopilotes, y Abraham les ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahora, no fue cosa de unos 5 minutos. Aquí Abraham está esperando a la presencia del Señor. Y se pone el sol, y se oscurece, y pasa suficiente tiempo para que vengan los aves de rapiña. Y Abraham esperaba al Señor. ¿Usted ha esperado al Señor en alguna ocasión? Una sugerencia: cuando nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer, tenemos que tomar una decisión muy grande para nuestras vidas. Apártase unos días, 2, 3, 4 días, váyase a ayunar a alguna parte, váyase a esperar al Señor, lleva tu Biblia y léalo, y vaya apuntando todo lo que el Señor te dice. Esto es esperar al Señor. Y esto es lo que hacía Abraham. No dijo: pues ya me voy, ya tengo hambre. O pues Sara me está esperando en la casa, ya no sabe dónde estoy. Él seguía esperando al Señor. ¿Y qué es lo que hacía mientras esperaba? Ahuyentaba pájaros, aves de rapiña. ¿Qué representa esto? En la parábola del sembrador en el Nuevo Testamento, el Señor dijo que una parte de la semilla cayó junto al camino, y vino ¿qué? Aves, y lo comieron. Esto representa los demonios que Satanás envía para quitarnos lo que Dios nos está dando. Y cuando estamos esperando al Señor, créame, hay que ahuyentar los sopilotes. Satanás envía pensamientos. Un hermano dijo: yo ayunaba porque yo quería ver visiones. Y sí vi visiones, dice. Visiones de pollo frito, dice. Visiones de carnes y comidas. Y vi muchas visiones. Y estos son los sopilotes, los aves de rapiña que tenemos que ayuntar cuando estamos esperando a la presencia del Señor. Y Abraham seguía esperando. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y no era oscuridad natural porque se había puesto el sol, porque se hacía noche. Era una gran oscuridad espantosa. Algo sobrenatural que él experimentaba. ¿Y qué es lo que experimentaba? ¿Por qué sentía temerosa oscuridad y tinieblas?
Dios lo explica en el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea que Dios estaba permitiendo que Abraham sintiera lo que iba a sentir su descendencia en su esclavitud en Egipto. Y Abraham sentía esta oscuridad, estas tinieblas, y él experimentaba lo que su descendencia iba a experimentar en el futuro. Dice, será oprimida 400 años. Hermanos, esto no quiere decir que ellos estaban en Egipto 400 años. Quiere decir que serán oprimidos de hasta 400 años en el futuro. Porque no estuvieron en Egipto 400 años. Contando desde el nacimiento de Isaac hasta que ellos salieron de Egipto, era 400 años en punto. Entonces, porque en el libro de Hechos, Éxodo también, Éxodo 12 del 40 al 41, dice 430 años. Pero contando desde que Dios primero dio la promesa a Abraham. En realidad, desde la muerte de José en Egipto hasta el Éxodo, era 144 años. Desde que se murió José en Egipto, y esto lo vamos a ver en el capítulo 50, hasta Éxodo era 144 años. Pero total, desde que Dios les dio la promesa hasta que salieron, eran 400 años. ¿Me explico? ¿Ven? Bueno, luego les dice en verso 14: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dice primero que van a ser esclavos, y luego dice que va a juzgar esta nación, y van a salir con gran riquezas. Abraham no entendía todo esto. Lo estaba viendo como en sueños, pero ¿qué significará? Hermanos, Dios conoce el futuro. ¿Te das cuenta? Dios conoce el futuro. Y ahí vemos que cuando Dios quería sacar a su pueblo de Egipto, ¿cómo lo hizo? Por medio de grandes y espantosos juicios. Agua, sangre. Hielo que caía del cielo, matando animales y bestias. Oscuridad. Muchas plagas, enfermedades, granos y todo esto, ¿verdad? Y la última plaga, la plaga final que convenció a Faraón dejar ir al pueblo de Dios, fue la muerte de todos los primogénitos, de todos los hijos mayores en todo Egipto. Entonces él sí dejó ir al pueblo de Dios. Dijo Dios: yo juzgaré a esta nación. Y es precisamente lo que hizo 400 años después de decirlo. Hermanos, la palabra de Dios se cumpla. La palabra de Dios, Cristo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirá, aunque se tiene que esperar 400 años o 4000 años. Se cumplirá la palabra de Dios. Y dice también: saldrán con gran riqueza. ¿Y eso cómo va a ser si son esclavos? ¿Y los voy a sacar con gran riqueza? Bueno, veamos en Éxodo 12, 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Esto después de que murieron los primogénitos. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios
Esa gente estaban tan espantados por los juicios de Dios que hasta daban dinero y oro y plata, alhajas y vestidos al pueblo de Dios para apurarse en el camino. Váyanse, váyanse antes de que moremos todos. Pero Dios ya lo había dicho. Hace 400 años lo dijo a Abraham que así iba a ser. Aleluya. Y así sucedió. Verso 15. Dios le dice a Abraham, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Una profecía sobre la muerte de Abraham. Él murió hasta los 175 años de edad. Y en la cuarta generación volverán acá, refiriendo a la descendencia, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y en Éxodo capítulo 6, versos 16, 18 y 20, verás las 4 generaciones a que se refería Dios. Leví, hijo de Jacob, o de Jacob, sí, Leví. Luego Coat, luego Amram y luego Moisés. 4 generaciones desde que entraron a Egipto hasta que salieran en el Éxodo. Precisamente como Dios dijo. Y luego dijo, yo tengo que esperar para darle esta tierra a Abraham. No te lo puedo dar todavía. Y Abraham dice, Señor, ¿por qué? Porque la maldad de los habitantes no ha llegado a su colmo. Dios siempre es tardo en juzgar. Si no fuera así, yo creo que mi país, el país de México, el país de los Estados Unidos y muchos otros países sentirían ya el juicio de Dios. Pero Dios está diciendo, lo dejamos todavía unos 3 años, un rato, porque no ha llegado a su colmo su maldad. Pero sí los voy a juzgar si no se arrepienten. Y así sucedió con los habitantes de la tierra donde estaba Abraham. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. Imagínense, un horno humeando, y una antorcha que pasaba entre los animales divididos. En aquel tiempo era costumbre que cuando los hombres hacían pacto uno con otro, y esto ves en Jeremías 34, 18 y 19, está en el pizarrón. Cuando hacían pacto, así hacían, dividieron animales y luego pasaron entre los animales para hacer pacto. Y esto es lo que estaba haciendo Dios. Estaba haciendo un pacto con Abraham y esta antorcha pasaba entre los animales divididos. ¿Cuál es el significado del horno que humeaba y de la antorcha? Referente a la descendencia de Abraham. El horno tenía referencia a Egipto, donde ellos iban a sufrir en un horno de esclavitud por muchos años. Y la antorcha tenía que ver con su testimonio para Dios, que ellos iban a alumbrar la verdad de Dios en la tierra, donde quiera que ellos andaban. Entonces tenía referencia a los habitantes, la descendencia de Abraham, en la historia futuro de la nación. Luego Dios le dice en verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Vamos a pensar por un momento antes de terminar este capítulo. Aquí está Abraham, un solo hombre, en medio de una tierra que no es suyo. Habita ahí de forastero, de extranjero. Está rodeado de muchos otros pueblos y naciones. Y Dios le dice, Abraham, te voy a dar esta tierra a tus descendientes.
Y no solo esta tierra, sino toda la tierra hasta el río Éufrates. Ahora, ¿dónde es el Éufrates? Es por allá, por donde venía Abraham, por Ur de los Caldeos. Todo lo que él había atravesado, Dios dice, hasta allá te lo voy a dar. Inclusive te voy a dar hasta el borde de la tierra de Egipto. Abarcaba mucho, casi increíble. No sé si en alguna ocasión el Señor le ha hablado alguna promesa a usted que hasta le espantaba por lo grande que era. Y así habrá sentido Abraham. Es mucho, Señor, mucha tierra. Pero sabe que en el reino de Salomón, hasta el reino de Salomón, 1100 años después, la nación de Israel abarcaba todo desde el Éufrates hasta el borde de Egipto, como Dios había dicho. La palabra de Dios, hermanos, se cumpla y se cumplirá y seguirán cumpliéndose, gracias a Dios. Nosotros podemos confiar en su palabra. En el cielo brillará. Abraham, levántate y sigue el camino. Deja que el viento lleve tu destino. Tu fe será la guía en la historia. Serás una bendición a la humanidad. Así que sigue adelante, fiel en la misión. Eres un trotamundo lleno de vicio. Cuando la voz llama, no dudes jamás. La promesa de Dios siempre brilla en tu andar. Cuando Abraham partió a la tierra de promisión, con fe y con coraje dejó su corazón. La promesa de Abraham, un eco de eternidad, bendiciones fluyendo. La fe en unidad.